El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Diputados aprueban reforma a Código Procesal Laboral. Reforma a Ley de CONASUP pretende articular la educación superior privada. Aprueban presupuesto extraordinario del gobierno y ley para equilibrar pensiones de exdiputados. Vamos al detalle de las informaciones. Un proyecto totalmente nuevo y con otro número de expediente para la reforma procesal laboral fue aprobado por el plenario legislativo tras eliminar las partes vetadas por la expresidenta Laura Chinchilla y bajo recomendaciones de la Sala Constitucional. Las huelgas en los servicios esenciales continúan con prohibición y la contratación de personal en momentos de huelga no fue establecida tampoco. El tema de la huelga en los servicios públicos o en los servicios esenciales queda fuera de discusión, es decir, va a quedar tal y como está al día de hoy, de acuerdo con como está en el Código de Trabajo desde 1943. Aparte de eso, se han incorporado en ese nuevo proyecto los acuerdos a que se había llegado el año pasado las fracciones del PAC, de la Unidad y del Frente Amplio para hacerle algunas modificaciones. Y finalmente en estos últimos días se le han incorporado algunas observaciones que nos han parecido atendibles de parte del Partido Liberación Nacional, de manera que este nuevo proyecto viene siendo como una especie de compendio de un proyecto que, tal y como nosotros esperamos, no tiene una paternidad o una maternidad específica, sino que yo creo que ha sido una contribución de todas las fuerzas que están representadas en esta Asamblea Legislativa. El porcentaje para organizar una huelga en centros de trabajo con sindicatos no organizados será el 35% de los trabajadores y en los más fuertes el 50%. En aras de defender los derechos de los trabajadores, elimináramos de un proyecto que había sido vetado la parte correspondiente a la huelga en los servicios esenciales. Hemos insistido que en este país existe prácticamente una denegación de justicia en materia laboral. He trabajado como abogado litigante en el ámbito laboral y sé que hay procesos que tardan 5 o 6 años, procesos en donde la parte débil es normalmente el trabajador y enfrenta una serie de situaciones realmente lamentables. La diputada Ligia Fallas Rodríguez criticó la reforma y explicó que a su entender este expediente limita la creación de sindicatos en el sector privado, se alargan los procesos para ir a huelga y no ofrece recursos para los procesos orales en los tribunales de trabajo. En lo que teníamos nosotros del Código de Trabajo ya de por sí teníamos amarrado con los comités permanentes y los arreglos directos que el sector privado no podía sindicalizarse. Para el sector privado ha sido sumamente difícil el sindicalizarse y el defender sus derechos laborales. Nos tratan de vender que el proyecto es una maravilla porque tiene oralidad y que con oralidad hay justicia pronta y cumplida. Eso ya lo tenemos en la Constitución. El artículo 41 de la Constitución habla de la justicia pronta y cumplida, que no se puede ejecutar porque no se cuenta con los recursos necesarios para que se garantice justicia pronta y cumplida. Entonces no se trata de que haya o no haya ley, ya eso está y es constitucional. Y además de eso, tenemos el problema de que restringe y regula tanto el derecho a huelga que lo hace inviable. La huelga solidaria se pierde, ya la huelga es solo para quien tenga la legitimidad en cuanto a lo que se va a reclamar. Entonces, antes íbamos a defender el ICE, para el combo del ICE, y una base sindical como la de Magisterio podía llamar a defender el ICE. Ahora solo el ICE puede llamar al ICE. Además, la nueva legislación garantiza el derecho colectivo de trabajo, prescripción de los derechos laborales, procedimientos para la solución de los conflictos jurídicos individuales y el proceso para ventilar las acusaciones por las infracciones a las leyes de trabajo y seguridad social. Se trata de una modernización del sistema procesal laboral en favor de los trabajadores. El plenario legislativo aprobó el presupuesto extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, los diputados negaron el giro de más de 4.122 millones de colones al Incofer para consultorías. Los diputados rechazaron en primera instancia el informe de mayoría presentado por la Comisión de Hacendarios y en el que se incluían los recursos de Incofer, del INVU y gastos operativos del CNP. Al final se aprobó el informe de minoría. Se recortaron 4.700
4.721 millones de colones que se están amortizando a la deuda. 4.721 millones. Ojalá hubiéramos logrado más. Se están recortando las consultorías, se están recortando los 3.600 millones de estudios que se habían solicitado para Incofer. Y lo hicimos claros en que ya Incofer ha gastado millones de millones en estos estudios. En primer lugar, no todas las consultorías las hemos rechazado así de plano. Hemos rechazado el abuso y creo que usted tiene razón, ahí hay consultorías que a mí no me gustan, pero también el dictamen de minoría toca el Consejo Nacional de Producción y eso me preocupa. Para nosotros el papel del CNP, ayudándole al pequeño agricultor y ayudándole al consumidor y supliendo al sector institucional que demanda alimentos, es importante. Entonces, esa parte es la que me preocupó del dictamen de minoría. La transferencia total ronda los 210.000 millones de colones e incluye una partida de 211.990 millones de colones del crédito externo para el diseño, rehabilitación y ampliación de la Ruta 32. La propuesta incluye 1.225 millones de colones para la compra de alimentos del programa de comedores escolares y los dineros para la cancelación de aguinaldos a los funcionarios del SINAR. En cuanto a transferencias entre entidades, la suma alcanza los 19.385 millones de colones. La ministra de Educación Pública, Sonia Marta Mora Escalante, compareció ante los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología para referirse a un proyecto que reforma la ley del Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP. La ministra explicó que a pesar de que la creación de la primera universidad privada en el país data de fines de los años 70 y su regulación de principios de los años 80, se han dado una serie de reformas a lo largo del tiempo que han permitido su operación, pero es hora de articular su funcionamiento estableciendo una serie de deberes y derechos de los estudiantes, por ejemplo. El sistema de la educación superior en general en Costa Rica está fracturado, no está enlazado. Por lo cual nosotros encontramos una razón más para el proyecto de ley que hemos presentado, que garantice efectivamente un sistema articulado para la educación superior en general. Esto supone que la acreditación se convierte en un eje de todo el sistema, tanto de las universidades públicas como privadas. El expediente además establece una serie de deberes al CONESUP. Nuestra propuesta incorpora un nuevo artículo 5º, que prevé que las universidades privadas tengan que cumplir con la norma nacional de calidad. Para el diputado Olivier Jiménez Rojas, el proyecto es de gran importancia y se deben coordinar las opiniones de las diferentes instancias envueltas. El plenario legislativo aprobó modificar el régimen de pensiones de los exdiputados y con ello no podrán solicitar que se les aplique el 30% anual de revalorización en su pensión como si lo hacen hasta hoy. Con la nueva ley, a 166 exlegisladores se les aumentará el monto de la pensión de acuerdo al costo de la vida o inflación. Los diputados de antes del 1992 tienen la posibilidad de pensionarse y tener una revalorización del 30% anual. El resto de la población, tanto pensionados como no, revaloriza su pensión o su salario con inflación. Sin embargo, esta posibilidad de revalorización del 30% evidentemente incrementa de una manera exponencial las pensiones de estos señores diputados. El proyecto de ley lo elimina, pero además le pone un tope a las pensiones de estos señores exdiputados, que al igual que el resto de los pensionados tiene un tope de 10 salarios base. Los legisladores buscan aplicar el principio constitucional de la igualdad y eliminar todo tipo de trato y privilegios ajenos al disfrute de la colectividad. La normativa establece que el monto de la pensión no debe sobrepasar el máximo aplicado en todos los regímenes de pensiones, es decir, el equivalente a 10 salarios mínimos. En otro tema, los diputados avalaron eliminar de la ley de radio los artículos que prohíben la transmisión de lenguaje vulgar o injurioso, así como la difusión de noticias falsas o llamadas de alarma sin fundamento, con el fin de contribuir con la libertad de prensa.
El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr. En YouTube somos Parlamento CR.